there came a sound from heaven. Bienvenidos al día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Dr. David Watts, Lauren Larson y el Dr. Don Paul Gray y ustedes. Y estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Y aunque esto va a transmitirse después y son noticias viejas ahora, pero gracias por ustedes que participaron en alguna capacidad. Solo cuando llegaron o como quiera que hubiera sido el caso, para mi cumpleaños personal se los agradezco muchísimo. Y para ustedes que han tenido cosas que hacer y que lo hicieron de todas maneras posible, muchas gracias. Se lo agradecemos muchísimo. Y hubieron como 300 personas allí. Esa es mucha gente. Y fue un placer estar allí. Sí, tuvimos 2 celebraciones el sábado en la noche. Hay los $300 y el domingo en la iglesia. Le garantizo que había más personas que 300. Y bastantes personas vinieron deseándole bien. Y estamos alegres que usted estaba andando. Y hubieron como 2,000. Estaba agradecido con la sección del cristianismo que mostró y que levanta mi esperanza que el mensaje de la cruz puede cruzar las líneas de denominaciones que nos ponemos nosotros mismos, enfocándonos en Cristo, en lo que Él ha hecho. Yo creo que eso es lo que el mensaje de la cruz está haciendo y fue mostrado en su celebración. Sí, y les doy gracias a ustedes por su participación, para ustedes que pudieron hacerlo. Muchísimas gracias. Comenzaremos, hermanos, donde nos quedamos, donde ellos se quedaron. Yo no estuve aquí el día de ayer. Y lo haremos otra vez si es posible. Por favor. Sí, señor. Versículo 17, Romanos 8. Y si hijos de Dios, también herederos. Un privilegio. Herederos de Dios. El enriquecimiento más alto de todos. Y coherederos de Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros a través de la cruz, que fue hecho por nosotros. Y discúlpeme un momento, por favor. La cruz de Cristo es lo que hace todo esto posible. Sí. Lo que Jesús hizo, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. La iglesia, y yo no estoy criticando la iglesia, yo estuve en la misma categoría. Sin duda alguna, aún hay muchos. Pero la iglesia moderna sabe muy poco acerca de la cruz. La cruz de Cristo tiene que ver con cada parte de nuestra santificación. Y esa es una de las razones por qué la iglesia moderna no sabe mucho de la santificación. No sabe mucho acerca de la cruz. Y el pecado es el problema con todos nosotros. Y la cruz es la única respuesta para el pecado. La única solución, la única respuesta. Yo lo digo, y esto suena como que estoy diciendo algo malo de otras denominaciones y no es así. Yo estuve 20 años o más, 25, 30 años en las asambleas de Dios. Tienen a gente maravillosa en esa denominación. Tienen gente, predicadores piadosos. Yo prediqué campañas en toda esta nación con algunos de los mejores predicadores que uno quiera llegar a escuchar. Aman a Dios. Entonces lo que estoy a punto de decir no lo digo con enojo, sino lo contrario. Ellos lamentablemente se han entregado a la psicología y no hay ayuda en esa capacidad, en lo absoluto o en lo más mínimo. Si ellos
dependieran de la cruz, de lo que Jesucristo hizo allí, el precio que Él pagó, ahí hay victoria en la cruz. Correcto. Una victoria total en la cruz. Más allá de lo que podamos pensar o imaginar. Allí está. Pero si no sabemos nada al respecto, y yo voy a hacer una confesión ante ustedes. Yo he aprendido más acerca de la cruz en el último año, 12 meses, que sé que seguimos hablando de 25, 30 años atrás. El mensaje de la cruz comenzó a hacerse real y en esencia, pero he aprendido más en los últimos meses que en todo el otro tiempo combinado. Y yo creo que es ilimitado. Sí, sí. Usted no puede agotarlo. No hay una clase de graduación. No, no se gradúa. No, en el mensaje de la cruz. Y yo siento la presencia del Señor aún mientras presento estas palabras. Jesús pagó un precio terrible. Tan horrible que no se puede ni describir. Que no saben si algunos de estos métodos hubieran funcionado. Eso es lo que Él hubiera hecho en vez de ir a esa cruz. Pero Él fue a la cruz porque no había otro lugar a donde ir. Así es. No había nada más que hacer. Pero gracias a Dios que Él fue. Gracias a Dios que Él fue. Sí, sí. Y pagó el precio que nosotros debíamos, pero no podíamos pagar. Sí. Una situación desesperante. Pero en la cruz, do primero vi la luz. Sí. Y las cargas de mi alma se fueron. Sí, Señor. Fue allí por fe. Yo vi a mi Jesús. And now I'm rejoicing all the day. Hallelujah. Alas, and did my Savior bleed? Did my sovereign die? What's the next line, Lord? Did he? That he Que would, Él, I forget it. that For such a worm. such a worm as as I. I, at the cross, at the cross, where my heart rolled away. It was there by faith I received my sight. Yes, sir. Now I'm rejoicing night and day. Praise God. Alabado Dios. Aleluya al Cordero. aleluya. Hermanos, al escuchar nuevamente exhortaciones contra las opciones de la psicología, me gustaría sugerir y tal vez rechazar un poco la lucha con el hombre entendiendo el Evangelio. Siempre ha sido la interjección de una justicia por obras, donde el hombre trata de ganar a través de actividades religiosas lo que Cristo solamente lo pagó. Y nadie realmente puede entender en el siglo XIX y el XX, cuando fueron introducidos, esto no es una religión de obras, es una religión que ciertamente va a producir obras. Buenas obras. Lo hará. Todas las buenas obras de este mundo usted las puede poner a los pies de la cruz. Sí, pero el medio por el cual somos empoderados para vivir bien o aún hacer las obras de Dios, es Dios que obra en nosotros para hacer su placer. Así que es mi sugerencia que los 50 y 60, ahora estoy hablando del 1950 y 60, cuando la psicología comenzó a meterse a las denominaciones pentecostales, fue aceptado como el resultado de la frustración del hombre tratando de operar por obras y no teniendo éxito. Y esperaban que probablemente este pensamiento podría dar una creencia o ayuda a la persona que no estaba viviendo bien.
Algunos piensan que estamos en contra de la educación y no es cierto. Este señor aquí al final de la escritura tiene un doctorado. Este hombre tiene una maestría y un doctorado. Este otro, de este lado, tiene un doctorado. Así que no estamos en contra de la educación. Por favor, entiendan eso. Y él tiene una maestría. Y yo tengo, bueno, un vaso de agua frío. Pero tenemos que tener cuidado que no permitimos que nuestra educación apague los ojos de Usted nuestra tiene 3 títulos, ¿cierto? fe. Todo es relevante en lo que se trata con la Biblia. El proceso, ¿A qué se refiere con eso? bueno, el proceso de la educación es aprender procesos, pasos, y hay grandes cosas que podemos aprender en la educación, buenas herramientas que se pueden ganar. Pero cuando ponemos nuestra fe en las herramientas y el resultado por obrar por esas herramientas, podemos cerrar los ojos a la verdad de las Escrituras que nos dice que hay que ver exclusivamente a Cristo y la cruz, porque nosotros ya estamos metidos en nuestra educación y en nuestras respuestas y lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros hemos aprendido. Perdón, Loren, pero ¿será posible? Y yo le hago la pregunta a los 2 hermanos que han tenido más experiencia en esto que yo. Pero, ¿será que simplemente no entienden la cruz? Bueno, eso es lo que estaba tratando de decir. Sí, una vez más. Nuevamente, Mire, la psicología encaja con... ¿saben? La psicología es el estudio del comportamiento humano y cubre todo aspecto de ello. Pero para poner en contexto, hermano Swagger, la reforma fue algo poderoso que cambió a la Iglesia Católica en los 1500 y en los 1600. Pero, de acuerdo a cómo el mundo cristiano experimentó la vida a través del siglo XVI y XVII, en particularmente la Alemania, hasta llegar al tiempo de Hitler, perdieron su fe completamente en un verdadero Cristo. Su religión, la religión de Alemania, Inglaterra, Europa, terminó convirtiéndose en filosofía. Y a lo largo de la filosofía estaba la psicología. Y uno dice, bueno, la psicología predataba la psicología desde, bueno, de hecho, miles de años. Pero la psicología después llegó como un resultado y una rama de la ciencia médica y del estudio de la filosofía. Y eso fue a mitad de los 1800. Y eso entró a la iglesia. ¿Y cuál fue la condición de la iglesia entonces? La iglesia estaba apartada, estoy hablando yo de la iglesia europea. Y cuando su énfasis, su educación superior, y ellos tuvieron gran influencia en Estados Unidos, pero cuando eso llegó a los Estados Unidos, vino a contaminar al movimiento metodista, contaminó a la iglesia presbiteriana. Estoy hablando de antes de que el movimiento pentecostal comenzara, antes de 1901. Sí. Y cuando usted estudia la historia de la iglesia estadounidense en los 1800, la razón por qué la iglesia nazarena comenzó en 1905, me parece, es porque el movimiento metodista estaba haciéndose liberal. Y cuando usted se hace liberal, ¿para dónde se va? Se va a la educación superior. Y después entra filosofía y psicología y la evolución y todo tipo de otra incredulidad, y todo eso entra al movimiento pentecostal. Pero necesitamos saber que Satanás había hecho una gran obra sobre Europa, y el día de hoy Europa es 95% apartado de Dios. Probablemente Europa está a un 80 o 75% de ateísmo en este momento. Usted enseñó una clase allá en una de las universidades, ¿cierto? Sí, en Bruselas 4 años, en un seminario, una escuela maravillosa. Y yo viajé como 4 años, pero mucho de eso era muy ateísta. Y es lo que ha sucedido cuando usted cree las filosofías secularistas, ateístas. Usted toma las otras relaciones y teorías, y todo eso entró a Estados Unidos. Pero, por cierto, la razón por qué las asambleas de Dios entraron a la educación fue porque el estudio y las clases se requerían
para la acreditación. ¿Sabía usted eso? Acreditación. La acreditación requería las universidades cristianas, Southwestern, Waxahachie, North, Central, Southeastern, todas son requeridas a ofrecer la psicología. No debían enseñarla de una manera no bíblica, pero por supuesto tenía que ofrecerse. Y lo que sucedió fue que después llegaron personas y su énfasis no estaba en la cruz, y el Espíritu Santo tampoco estaba el énfasis en eso, sino en la educación. Bueno, esa diferencia es amplia, muy amplia. Sí, en las asambleas de Dios es algo muy amplio. De hecho, al punto de que me sorprendí hace unos años cuando yo comencé a escuchar lo que estaban haciendo con los misioneros, con el departamento de misioneros en Springfield. Todos los exámenes y pruebas psicológicas que estaban haciendo. Yo pensé que era una locura. Me pregunto si ellos se arrodillan a orar, a pedirle dirección al Espíritu Santo, no lo sé. Espero que aún hagan eso, pero ellos estaban solo requiriendo todo tipo de exámenes y análisis psicológicos y médicos. Tal vez en parte sea bueno, pero la mayoría de ellos no lo fue. Bueno, le hago la pregunta. ¿Va hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué está pasando? Realmente no conozco la respuesta. Yo tiendo a pensar que el énfasis aún es fuerte, lo cual sería un énfasis en filosofía y psicología. Hablamos de la doctrina de la cruz y el mensaje de la cruz. Yo tengo un punto de vista de eso. Permítame compartir brevemente, si tiene un momento. ¿Tenemos un momento? Seguro. Miren, yo crecí con la iglesia de Dios, así que éramos de santidad. Y un gran énfasis en la santificación. Esa palabra era una palabra que yo conocía. Y yo creo que estaba conectada a que las mujeres no podían cortarse el cabello y que las mujeres tenían que usar manga larga y no usar joyería como la que yo tengo aquí. Cuando yo prediqué para mi madre y mi padre, me acababa de casar, tal vez solo un mes, y estaba yo usando este anillo, y mi querida madre me pidió que me lo quitara antes de predicar para papá. Y yo lo dejé, me lo debía haber quitado también para ser obediente a ella, pero me lo dejé puesto. Pero así es como ellos eran de santidad, y eso era lo que ellos creían. Pero el ámbito y la doctrina política, la doctrina de la cruz no se enfatizaba. Yo ni siquiera recuerdo a mi querido padre, que fue mi pastor durante, la mayoría de mis años de crecimiento. Yo no recuerdo que él hiciera la Santa Cena más de una vez al año. ¿Se pueden imaginar eso? Yo no recuerdo. Nosotros hacíamos el lavamiento de pies el día de Año Nuevo y la Santa Cena. Por lo menos las Asambleas de Dios lo hace en la mayoría de los casos cada mes. En el primer día. Mi padre edificó una iglesia. Él la construyó. Y el Señor lo usó para ganar almas. Mucha gente fue salva en su ministerio. Pero viendo hacia atrás, él no sabía nada acerca de la cruz. Sí, la pregunta es, ¿por qué no? Yo lo viví, usted lo vivió. ¿Por qué no enfatizaban eso más? Tal vez a ellos no se les enseñó ni se les instruyó. No, simplemente no sabían. Sí, no le puedo yo asignar o otorgar algo a ellos que no. Sí, mi padre tuvo una experiencia increíble de salvación y liberación, y él tuvo que haber sabido que fue por causa del poder de la sangre. Él tuvo que haberlo sabido, pero no lo predicaban de la manera como debía predicarse. Pero gracias a Dios que ahora lo estamos haciendo. Sí, David, usted creció en... Yo fui creado, sí, en las Asambleas de Dios. Yo me gradué de una universidad de Asambleas de Dios y también maestría en artes y en la divinidad. Yo he tomado clases en seminarios. La mayoría de mi parte, yo estoy de acuerdo de que el énfasis de la santificación, cada vez que cae en el hombre para santificarse en cualquier capacidad de educación, asistencia a la iglesia o explorando la disciplina de la psicología, nosotros vamos a poder resolver problemas espirituales con
nuestra inteligencia, con nuestro intelecto, no vamos a resolver estos problemas que nos atacan para el pecado con nuestro intelecto. Yo traté de mostrar el domingo en la noche, que fue la conclusión de mi serie de 4 partes, cómo estudiar la Biblia, que estos métodos que yo le di al pueblo son buenas guías para seguir en nuestro estudio bíblico, para recibir la interpretación en lo que significa la Escritura, pero traté de enfatizar el papel del Espíritu Santo. Entonces, haciendo estas cosas con el Espíritu dirigiéndonos, nos puede ayudar a llegar a la interpretación de las Escrituras. Yo deseo que podría decir que todos los que me han dicho en mi vida, el Espíritu Santo, el Señor me dijo esto y el Señor dijo aquello, que lo que dijeron era del Señor, pero no era. Muchas veces que la gente dice, ahora hay algunas personas cuando dicen, Dios me dijo esto, me mostró esto y lo otro. Yo creo que sí fue del Señor, porque lo que están diciendo es respaldado por las Escrituras. Entonces, el Instituto Bíblico nos puede ayudar y nos va a ayudar para darnos herramientas. Nunca queremos rechazar el papel del Espíritu Santo. Algunos no van al Instituto Bíblico porque son estudiantes de la palabra y lo que están predicando, enseñando es respaldado por las Escrituras. Es desafortunado que muchos seminarios, muchos institutos bíblicos se han ido de las Escrituras y se han alejado de su fundamento donde fueron fundados y han entrado a todas estas otras cosas, y como usted mencionó, la mayoría y lo más prominente es psicología, entrenamiento psicológico, cosas que nos van a dar la respuesta que necesitamos. De hecho, ellos van a alejarnos del Calvario, alejarnos de la fuente verdadera para victoria en nuestra vida. Esta es la razón por la que yo creo que este esfuerzo que estamos haciendo aquí todos en este lugar es tan importante. Miren, yo veo mi propia vida y ahora yo tenía un conocimiento, una idea rudimentaria de que Cristo murió por mí. Muy elemental, muy básico. Su sangre limpia de todo pecado, pero ese era el límite. Antes de que continúen, nunca degrademos eso, porque esa es la salvación. Esa es salvación para millones de personas a través de su ministerio. Y es la entrada a una relación con Dios. Es la entrada a este pacto con Dios. Pero no era victoria. No entramos al conocimiento de lo que está en nuestro pacto. Esa es la cosa. La primera etapa de entrar al pacto es aceptar a Cristo. Ese mensaje tiene que predicarse, que Sí. Cristo murió en la cruz. El poder para la salvación está en su muerte. Pero después tenemos que aprender qué más hay en el pacto. Este nuevo pacto es un pacto mejor ¿con qué? Con mejores Promesas. promesas. ¿Y quién hizo la promesa? Dios. Dios hizo la promesa. Entonces el problema con nosotros es que aceptamos a Cristo, entramos agradecidos, cambiados, pero nunca aprendimos las otras promesas que realmente podíamos ganar por la fe. Lo que quiero tratar de decir es que me temo que para la gran mayoría, y hay excepciones, por supuesto, pero la gran mayoría de predicadores allá afuera no entienden la cruz de Cristo para la santificación. Eso es No saben de qué se está hablando. Y una de las cosas que usted ha dicho, la primera vez que lo dije, realmente me llamó la atención, es cuando usted dijo que el Señor le dijo que le voy a mostrar unas cosas del Espíritu Santo que tú no conoces, y cómo el Espíritu Santo obra en la vida de un creyente en relación a la cruz. Yo creo que es un elemento clave que nos falta, por lo menos estamos faltando en el mundo pentecostés, porque no enfatizamos eso de la manera que está escrito aquí en Romanos, como el Espíritu, los que son dirigidos por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. ¿Qué significa ser dirigido por el Espíritu de Dios? ¿Qué significa eso? Yo creo que esa definición, muchas personas que cuando les preguntan qué es ser dirigido por el Espíritu Santo, es orar por el Espíritu, que queremos ser bautizados en el Espíritu Santo, pero es más que estar orando y ser bautizados en el Espíritu. Eso es cuando no estamos tratando de vivir
para Dios es nuestra fuerza. Estamos confiando en lo que Cristo hizo en el Calvario, lo que Él ganó. Eso es lo que está faltando, es lo que faltaba en mí. En mi mensaje el domingo en la noche, yo dije, tenía una presuposición, tenía lo que los profesores que yo aprendí, se llamaba una falacia selectiva. Leí cosas que no ponía atención, que había evidencia en la escritura, porque iba en contra de lo que yo había enseñado. Entonces, nunca hubiera visto Romanos 8:2 y lo hubiera entendido en referencia a la cruz, porque hubiera sobrepasado eso, porque no apoyaba lo que se me enseñó, porque lo que se me enseñó no puedo hablar de otras personas, pero lo que se me enseñó a mí fue que si yo quería tener victoria sobre el pecado como un muchacho, como adolescente, como un joven, es de orar en el Espíritu, que ore en lengua, ser bautizado en el Espíritu, y eso me daría el poder para vencer el pecado. Entonces, muchas veces fui dejado rascándome la cabeza a por qué, Señor, estoy luchando con tal cosa. Bueno, ¿que no todos aquí en este lugar caemos bajo la misma categoría? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que dejar unas cosas que hemos aprendido y tenemos que vernos honestamente. Y nuevamente, como trato de decir, la práctica de hermenéutica son buenas. Traté de quebrantarlo para los estudiantes y para la audiencia en la serie que hice, pero nunca quiero rechazar el mover del Espíritu Santo. Yo hablé de John Wesley el domingo en la noche. Él creyó en lo que se le llamaba el número uno, que la Escritura interpreta la Escritura. Y después él dijo, la tradición, razón y experiencia. Bueno, la experiencia es lo que llamaríamos el Espíritu Santo. Él quería regresar el Espíritu a la iglesia. Él dijo que la iglesia primitiva tenía un poder para hacerlo milagroso y que la iglesia había perdido eso y que nosotros tenemos que rezar a eso. Eso es lo que él creía, él lo que quería. De esas 4 partes, cómo se acercó a las escrituras, la interpretación, lo más grande de eso es que no se hicieron igualmente, pero enfatizó principalmente interpretando la escritura con las escrituras, porque un libro grande, lo que él llama experiencia, lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo, esos eran las 2 cosas más grandes guiando nuestro estudio bíblico. Entonces, si miramos a Romanos 6, 7 y 8 y leemos el contexto, leemos lo que Pablo está escribiendo y interpretamos esta escritura con las escrituras que van con las otras cartas de Pablo, y permitimos que el Espíritu Santo nos hable y vamos a ver lo que toma para vivir para el Señor, lo que toma para obtener la victoria. Pero yo tuve que ser enseñado eso. Yo tuve que escuchar a maestros como usted, como el hermano Lorson, maestros en este ministerio. Se me tenía que enseñar eso y el Espíritu me lo hizo real. Yo no solamente lo entendí leyendo solamente. Sea que una persona va a un instituto bíblico tradicional o si solamente están en la iglesia y son mentorados por alguien, el don de enseñar, de la aplicación, mostrándole a la gente esto, dirigiéndolos a lo que es la respuesta y después permitirle al Espíritu Santo revelárselos a ellos. Es bien importante. En los 4 años y medio que he estado involucrado en este ministerio, muchas personas me dicen, los miro todos los días y he aprendido tanto en el último año, o he aprendido tanto en los últimos 2 años. Yo he estado expuesto a muchas personas que estaban fuera de este mundo y ellos han sintonizado para ver y están entendiendo lo que están escuchando. Tal vez hicimos una referencia de la celebración de su cumpleaños. Uno de los hombres que estaba muy agradecido de conocer fue el doctor Anthony George, el pastor de la Iglesia Bautista de Atlanta. Tuve una buena conversación con él el sábado y el domingo. Obviamente está en una denominación diferente. Es un buen hombre. Él es un buen hombre, ama al Señor. Él es un expositor de la palabra y hablamos de varias cosas, pero su pueblo está viendo esta cadena. Su iglesia, First Baptist Church de Atlanta, una de las iglesias bautistas más importantes de Estados Unidos. Para mí, si las asambleas de Dios
si están sintonizando, si la iglesia de Dios, si la convención de los bautistas están sintonizando, es algo bueno y algo positivo. Alabamos a Dios por eso, porque esta es la respuesta de cómo vivir para Dios. No en la psicología, no en seminario, aunque yo creo en los seminarios, tenemos que tener muy cuidado donde asistimos, porque desafortunadamente, como hemos señalado, hay muchos que han perdido su camino y han cambiado. En vez de poner teólogos y predicadores, están entrenando consejeros, y hay bastantes consejeros que salen de esos seminarios, y para mí eso es un comentario triste sobre los seminarios, porque los seminarios tenemos que entrenar a los predicadores y tienen que predicar teólogos. Creo que el Señor me ha informado que no vamos a traerlos, pero no los vamos a Correcto. integrar castigándolos ni criticándolos. No vamos a lograr nada estampándolos contra la pared, por decirlo así. Tenemos que amarlos. Pero la gente que son salvos genuinamente tiene hambre por la verdad de este libro. Sí. Y todas las cosas que han sido sustituidos, estamos hablando 20, 30, 40 sistemas hechos por el hombre, que nosotros podemos hablar de ellos, no satisfacen. No funcionan. Sí, no funcionan. Entonces tenemos la realidad. Necesitamos ir a la pausa. Ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Ya estamos de vuelta. ¿Dónde dejamos de leer? Antes de seguir, hermano Swagger, quiero decir una cosa más. Es que el hermano Lawson ha dicho esto antes, pero su vida y su testimonio de lo que Dios ha hecho a través de su ministerio, las altas y las bajas, ¿saben? Los 70s y 80s, 90s y 2000, mostrándole a la gente que siendo el Pentecostés o el pentecostal más famoso, o eso no le va a dar la victoria sobre el pecado, lo que le va a dar la victoria es la cruz. Y ese ejemplo, hablamos del Dr. George y la gente de First Baptist, esos pastores que lo honraron a usted, vieron el valor, ¿saben? Y el Dr. Stanley habló de que no, si usted no se vence, yo no me voy a dar por vencido y yo voy a seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo creo que es algo valioso para mostrarle a la gente cómo se vive este mensaje de la cruz, sea que crecimos en la iglesia como usted y yo, o otras personas que no crecieron en la iglesia fueron salvos como adultos, donde nos encontramos. Podemos aprender de su testimonio, podemos aprender de su vida, podemos aprender de lo que Dios le ha revelado a usted. Y yo creo que eso es lo que el Señor está haciendo y Él está continuando a hacer. Él continúa mostrándonos, como usted dijo, en el último año usted ha aprendido más de la cruz que ha aprendido todo el otro tiempo. Si usted todavía está aprendiendo y usted está, el Espíritu Santo todavía le está enseñando a usted, el resto de nosotros tenemos suficiente tiempo para meternos en esta revelación y permitir que esta revelación nos cambie y permitir que el Señor se mueva y que nos hable y seguir su ejemplo. Entonces, yo solo quería decir, yo creo que es algo maravilloso, como el hermano Lawson dijo, las personas que fueron representadas para su cumpleaños muestra las diferentes personas que el Espíritu Santo está haciendo real este mensaje a ellos. Y yo sé que yo fui uno de ellos. Yo no tenía testimonio de salir de un estilo de vida de alcohol y drogas, pero tenía un testimonio de salir
de orgullo religioso, orgullo en mí mismo. Sí, eso es peor, sí. Y eso es peor, sí. Ese orgullo religioso es la atadura más, la peor atadura para mí Correcto. que cualquier otra cosa. Es aprender algo diferente. Esa es lo más difícil que vencer. Cuando nosotros nos miramos honestamente y hacemos una investigación sincera de lo que somos y no está funcionando lo que nosotros estamos haciendo y el Señor va a revelarnos esto. Y si buscamos su corazón y si tenemos un corazón honesto. Una cosa sí es que ese libro es ilimitado. Hermano Suárez, déjeme compartir un pensamiento y vamos a seguir con la escritura después. Si usted nega que hay una enfermedad en su cuerpo, usted no va a ir al doctor y buscar un antídoto o una medicina. Ahora voy a repetir. Si usted hay negación que tiene una enfermedad en su cuerpo, está ahí, pero usted lo está negando y usted no va al doctor para buscar una respuesta, un antídoto. El punto es este. Cuando nosotros como la iglesia predicamos la experiencia de la transformación, como lo predicaba yo, de acuerdo a 2 Corintios 5:17, que somos una nueva creación en Cristo, yo enseñaba eso como que si mi naturaleza cambiaba. En ese punto, en la conversión, nunca tratamos con el problema del pecado después de la conversión. Y esa es la falta más grande de mi teología a través de mis 30s, 40s y 50s y 60s. Yo necesitaba el antídoto porque negaba la enfermedad. Usted tiene toda la razón. La verdad es, como usted dijo, la verdad es que todos tratamos con nuestra naturaleza pecaminosa y todos somos tentados y tenemos esas cosas. Sí, así es. Si negamos que está allí. Si está en negación, entonces necesita un antídoto. No. Antídoto, no. Entonces preguntó por qué la asamblea y otras iglesias, ellos enseñan la conversión. Maravilloso, sálvese. Venga a la cruz, cree en Cristo, cree, sálvese. Es cambiado totalmente ahora a ser bautizado en el Espíritu Santo y lo demás va a ser bueno, no hay problema después de eso. Eso es lo que enseñamos. Y eso es lo que yo enseñaba, hermano Swagger. Y yo, nuestras congregaciones todavía luchan con el problema del pecado. Así que no enseñábamos. Este último fin de semana prediqué en Mobile, prediqué el viernes en la noche, sábado y domingo. Tuvimos una conferencia de varones, tuvieron como 50 varones ahí el viernes en la noche y el sábado al mediodía, y muchos de ellos eran de una instalación de rehabilitación. El Espíritu Santo me animó y me dijo, quiero que traten con la cruz, pero traten con el problema del pecado. Correcto. Está ahí, todos luchamos con eso, y yo creo que en Asamblea de Dios típico, tal vez la iglesia bautista y otras iglesias, estamos en negación sobre la naturaleza humana, todavía está ahí y necesita la aplicación del poder de la sangre. Bueno, el pecado es un problema y no creo que las iglesias estén haciendo Yo ser no lo responsables. Yo estaba en negación. La solución es Cristo crucificado. Ahora, ellos no necesitan la solución si niegan el problema. Correcto. Y ahí es donde entra la psicología también. Si usted nega el problema, entonces teorías psicológicas también. Así es. Una de las cosas, y usted predicó que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas han pasado, las cosas viejas han pasado y todo está hecho nuevo. Eso es verdad, Seguro, es cierto. eso es cierto. Es exactamente la verdad. Pero lo que tenemos que saber es el peligro y la disponibilidad, si es que lo quiero decir de esta manera, no es la palabra que estoy buscando, de la naturaleza pecaminosa y de su levantamiento. La realidad. No significa que yo siempre voy a estar luchando contra la naturaleza pecaminosa. Lo que yo pongo mi fe en lo correcto y adecuado,
Entonces yo creo que tal vez hay un silencio, una desconexión de Sí. la naturaleza pecaminosa, pero cuando mi pecado está en lo equivocado, la naturaleza pecaminosa tiene la habilidad de conectarse y de interrumpir y de influir. Entonces sí hay una libertad completa. Sin embargo, usted tiene que tener mucho cuidado de vivir en esa libertad completa. Y como usted dijo, si usted no sabe que hay un peligro de perder la libertad que usted ha recibido, y usted se dirige en su libertad con Cristo incorrectamente, usted puede abrirse a de lo que usted ya había sido libertado, perdón. Y ese es el problema. Yo recuerdo cuando, ya que han pasado 30 años, me parece, en un miércoles en la noche yo hice la declaración: la iglesia no sabe cómo vivir para Dios. Ahí, Eso fue en la campaña. Fue un servicio en la campaña cuando usted lo dijo y la gente Sí. podía escuchar el suspiro, es. puede escucharlo. Y yo no creo que yo lo escuché a usted decirlo de esa manera, pero literalmente hubo un Eso gran es cierto. suspiro. ¿cómo se atreve usted? Sí. Bueno, yo no me voy a quejar con ellos porque yo hubiera estado en la misma Exactamente. posición. Si usted me dice a mí que yo no sé cómo vivir para Dios, bueno, he sido salvo y lleno del Espíritu. He estado haciéndolo. Sí. Pero vuelvo a decir lo que les dije hace unos momentos. Es la razón del por qué esta cadena es tan importante. Tan importante, pero tenemos que tener cuidado de que no usurpemos la autoridad. Y mostramos a nuestros amigos el amor de Dios en vez de golpearlos en la cabeza. Cuando tomamos una verdad de la Escritura y la usamos para atacar el cuerpo de Cristo en vez de edificar el cuerpo de Cristo, entonces, aun si estamos predicando la verdad, estamos predicándolo en el espíritu equivocado, es dañoso. El Pentecostés ha hecho eso con el bautismo Sí. del Espíritu Santo, haciéndolo mejor culpable ya. que, o más importante que, o aún más efectivo que, porque por una experiencia, no importando que ellos no necesariamente, como el Dr. Watts dijo, que son dirigidos por el Espíritu. Después de eso, entonces usamos esta verdad. Lo he visto con el mensaje de la cruz. Predicadores vienen a conocer el mensaje de la cruz y lo usan como Sí. un ataque contra las personas que no lo entienden. Cristo quiere la verdad en la iglesia. Y yo realmente creo que el bautismo del Espíritu Santo, yo no creo que está en la mente de Dios crear otra denominación del Pentecostés y mantener el Espíritu en esa denominación. Si yo creía que quería extenderlo a aquellos que estaban en cesanismo y extenderlo como aquel hermano, como el hermano bautista que estaba este fin de semana. La verdad de Dios no es para dañar el cuerpo de Cristo, es lo que Sí. es para edificar el cuerpo de Cristo. Para edificar. Así es, entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo proyectamos esas verdades, las protegemos, no nos alejamos de ellas, pero al mismo tiempo le damos a la gente tiempo para aprender. Escuchándola la primera vez, tal vez no se Así es. entienda, tal vez escuché unas cosas 5, 10, 15, 20 veces antes de repente empiece dar contra esa mentalidad que ya estaba ahí, que el Dr. Watts habló. Sí. Y, Dr. Watts, de acuerdo a lo que usted ha dicho hace unos momentos, cuando usted tiene que desaprender algo, ¿es eso difícil? Sí, es difícil porque, especialmente como para mí, yo soy cuarta generación de Asamblea de Dios, un pentecostal, perdón. Usted me dice que mis padres, mi abuelos, no sabe cómo vivir. mis bisabuelos, mi
bisabuela que murió en 1969, ella era una ministra ordenada por la Asamblea de Dios como una señora viuda en los 1930s. Yo tengo la tarjeta de su de ministerio. Era una mujer poderosa en oración. Dios la usó de una manera grande. Ella falleció antes de que yo naciera. Entonces, para mí, ver cómo yo siempre he entendido la santificación o cómo siempre he entendido el vivir para Dios, lo que se me había enseñado, lo que yo me enseñé a mí mismo y llegar a un lugar donde se da cuenta que estaba equivocado es algo difícil, es algo para que su orgullo acepte. Pero si quiere crecer, si usted quiere experimentar todo lo que Dios tiene para usted, yo quiero experimentar todo lo que la ley del Espíritu de vida tiene para mí. Yo quiero toda la ley del Espíritu de vida. Yo quiero la salvación, yo quiero la liberación, yo quiero ser bautizado en el Espíritu, yo quiero la sanidad divina, yo quiero la prosperidad, yo quiero la paz. Sí, amén. El gozo. Yo quiero todo que la ley del Espíritu de vida y solo se encuentra. ¿Y dónde se encuentra? En Cristo Jesús. Solo ahí se encuentra. Todas esas cosas donde la gente se enfocan en la prosperidad, pero no se enfocan en Cristo. Se enfocan en el bautismo, pero no están enfocados en Cristo. Están enfocados en, ¿saben?, viniendo contra la depresión y ansiedad, pero no se enfocan en Cristo. Toda la ley del Espíritu de vida está unido en lo que Cristo hizo en el Calvario. Y quiero experimentarlo todo en mi vida personal y en mi ministerio, cuando yo realmente he tenido una revelación y un entendimiento de lo que Cristo hizo en el Calvario y de que como eso afecta y como el Espíritu Santo obra a través de los parámetros de la cruz. Yo he visto que el Señor ha expendido las cosas en mi ministerio en los últimos 4 años que en los últimos 20. Yo quiero continuar creciendo y quiero continuar enseñar esto porque esto es lo que cambia la vida, esto es lo que da vida. No hay buen crecimiento fuera de la cruz realmente. Realmente no hay. Su caminar con Dios, usted no va a tener gozo y paz si trata de andar con Dios basado en las obras, basado en sus propios esfuerzos. No va a tener el gozo verdadera paz. Ustedes han hablado en este día, una persona salva, tiene un encuentro poderoso con el Señor, van a tener éxito, van a tener un poco de éxito, van a tener... No rechazamos eso, pero en términos de larga duración y experimentando todo lo que Dios quiere para nosotros, tenemos que aceptar esto, tenemos que entender esto. Permíteme hacerle esta pregunta. ¿Cuáles son los mensajes que se están predicando en las iglesias de las Asambleas de Dios, cuadrangulares, etcétera? Bueno, un pastor que cité el domingo en la noche dice: nosotros hemos cambiado la teología por terapia. Yo digo que hemos cambiado la doctrina para la autoayuda. Esos dos son similares, pero lo que yo miro son autoayudas, ese tipo de cosas. Hace esto, si hace estos pasos, hace este programa, entonces usted va a ser un vencedor, va a ser victorioso, pero nada de eso está enseñándonos a la fuente verdadera para la victoria y mucho de eso está metido en la enseñanza psicológica, en autoayudas y ni la psicología profunda, sino que las cosas que lo hacen sentir bien, frases como dichos que lo alegran a uno. Yo creo que mucho de lo que estoy diciendo que es popular, no hay profundidad a nada de eso, es bien bajo, por decirlo así. ¿Eso es todo lo que ustedes ven? Yo creo que lo que yo he visto, y hay un segmento del cual el Dr. Watts está hablando, si hablamos del movimiento conservador pentecostés, lo que se está predicando es obras y experiencias. Obras y experiencias. La experiencia principal es ser bautizado en el Espíritu Santo, que todavía está señalado como
es la influencia más grande en la vida del creyente para éxito. Cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo, entonces va a haber boom, 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 boom. Tristemente, Yo no creo que eso se está predicando ya. en el movimiento pentecostés conservador hay un empuje fuerte de regresar a predicar el bautismo en el Espíritu Santo. Yo aplaudo la predicación de el bautismo en el Espíritu Santo, pero usted va a errar de la misma manera si no conoce usted la no verdad. sabe el entendimiento de la cruz. Nosotros nunca aquí, en alguna vez, hemos denigrado, disminuido, eliminado el poder del bautismo en el Espíritu Santo. Todo lo que hacemos se hace por el poder del Espíritu Santo. Estamos desesperados por eso. Pero al mismo tiempo, estamos desesperados para el entendimiento de lo que el Espíritu Santo hace en la salvación. Eso es lo que Dios le tuvo que revelar a usted. Esas son las cosas que no sabían. Eso es lo que resaltó en el mensaje de la cruz. Toda la actividad del Espíritu Santo que ocurrió y comenzó y fue mantenido por fe en Cristo y la cruz. Entonces, cuando usted tiene el pentecostalismo conservador y se está predicando que hay que rezar la cruz y vamos a poder hacer obras. Mi Biblia dice que yo tengo que hacer algo. Y tenemos esa mentalidad, es ropa o otras cosas. Nosotros no vamos a encontrar lo que Cristo murió para proveer. Hermano Swagger, en las asambleas de Dios se me ha dicho que los ministros menores de 40 años están enfocados en el área que llamamos autoayuda y psicológica, entrenamiento psicológico. Y creo que es cierto. Estoy pensando en las iglesias que son sensibles al buscador, iglesias que pintan sus muros negros, iglesias en las que crean algún tipo de cafetería al frente para que tengan un ambiente de invitación y bienvenida. Pero creo que la gente más joven ha gravitado hacia eso y creen que así es como la iglesia debe ser. Ahora, los conservadores tal vez enfatizan, espero que sí, en el bautismo del Espíritu Santo. Un verdadero conservador pentecostal jamás debió haberse alejado de eso. Un verdadero conservador. Pero el punto es que mucha de la gente que está graduándose de universidades pentecostales no son conservadores, no lo son. Y son moderados o liberales y están tomando sensible buscador que fue puesto sobre las asambleas de Dios bajo el ministerio de Rick Warren. Y cuando uno piense en las iglesias grandes que no voy a mencionar el nombre del pastor, estoy seguro que es un gran hombre, pero él tiene una iglesia allí de 16,000 personas. No sé si se reúnen una vez al domingo o no, una vez al día o no, pero la gente va a visitarlo y cuando usted lo escucha, él cuenta una historia de la Escritura. Habla acerca de cosas que son buenas, pero nada acerca de la sangre de Jesucristo. No es nada. Nada del pecado, en lo absoluto. Sin embargo, miles vienen a escucharlo. Para ser justo, hace un llamado Así al es. altar para la salvación. Yo he estado allí una vez y él dio un llamado al altar. Casi todo el tiempo, pero el contenido del mensaje tiene que tocar el corazón del pecador. Lo escucho yo, tal vez en el último mes lo he escuchado y yo solamente quería tomar una nota y no escuché nada con lo que estaba en desacuerdo. Pero él no llegó a la escritura de arrepentimiento, pecado, la cruz, segunda venida. No llegó a esos puntos. Bueno, el Señor puede alcanzarlo también. Sí. Sí, su querido papá predicaba muy bien porque su padre era un predicador bautista sureño, lleno del Espíritu Santo y tocó a muchas vidas. Su padre me llamaba casi todos los días. Wow. Y él estaba edificando la iglesia, no en la que están ahora, sino en la que estuvieron antes de esa. Estaban edificándola. Y su motivo principal es demasiado grande. Y lo llamaba por nombre y yo le decía a él, no es suficiente.
Gran hombre de Dios. Sí, un buen hombre. Realmente él me dijo a mí cómo es que el Señor lo llenó del Espíritu Santo. Y estaban siendo llenos del Espíritu cuando él predicaba. Me gritaban, me escupían. Y él dijo, finalmente yo lo recibí. Pero es un buen hombre. Sí. Sí lo es. Y él, en nuestras cruzadas, en la última que predicamos, él estuvo en el servicio. Wow. Él era un hombre de una sólida, de lo que sea que una persona sea que, Integridad, honor. Sí. pero el Señor puede alcanzarlo. Fue un gran predicador. Sí, Pero nuevamente, por eso está la cadena que para abrir camino. Hemos recibido testimonios a través de los años de cuando la gente, cuando escucha por primera vez las cosas que estábamos diciendo, se molestaron. Pero de alguna manera el Espíritu Santo los regresaba a escuchar nuevamente. Y eso es lo que animamos y esperamos por todo oyente. Escuche la conversación, vaya a su Biblia, haga lo que dijo el Dr. Watts, sea un expositor, pero también ponga su oído al Espíritu Santo y Él le va a abrir esto así para es, usted. exactamente. Permíteme cambiar el tema rápidamente. En cuanto nuestro nuevo disco llegue sobre el Espíritu Santo, y vamos a enviarlos inmediatamente. Tenemos como 7 o 8 mil órdenes. Wow. Y yo creo que ustedes realmente los van a disfrutar. Diferente a lo que hemos producido antes. Y incidentalmente estamos grabando uno con Joseph. No sabía si lo quería decir o no, pero bastante Sí, personas. va a ser titulado Jimmy y Joseph. Jimmy Joseph. Eso fue servicio el miércoles de la noche. Y cuando empezaron a cantar juntos ustedes. No Sí. sé lo que hay entre ustedes. Sí, gracias, se lo agradezco mucho. No sé lo que hay entre ustedes. Estoy emocionado. Sí, pero ¿por qué no me da un golpe en la cabeza Bueno. mejor? Yo lo abrazo fuerte, pero yo creo que va a ser una gran bendición. Bastantes personas lo han pedido cuando lo miramos el miércoles en la noche. Así que va a ser maravilloso. Va a salir muy pronto. Yo creo que esta semana lo va a hacer mientras lo El jueves. grabamos. Va a ser bueno. Muy bien. Se nos ha terminado el tiempo y el Señor los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.